Toqué el timbre con la caja de cartón apoyada en la mano, las velas todavía pegadas a la banda de plástico como si nadie hubiera querido encenderlas. La puerta se abrió y Elena me miró como quien observa a una intrusa, ceja alzada, gesto frío. Alcé la caja con el pastel dentro, olía a vainilla y a recuerdos. Fue su cumpleaños, pensé, y fui a poner una canción tonta en mi cabeza para no oír el silencio que vino después. Si esta historia te interesa y quieres llegar conmigo hasta el final, quédate un momento, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte en los comentarios desde dónde me lees o me escuchas. Tu experiencia puede ayudar a alguien que hoy se siente igual que yo me sentí aquella mañana. No voy a convertir esto en un sermón. No vine a pedir compasión que no merezco. Vine a contar cómo se rompieron las certezas que creía incólues y cómo aprendí a reconstruir mi vida después de haber sido usada como una cuenta bancaria con piel humana. Empecé a escribir esto porque, al final, me salvó poner nombres y fechas en un cuaderno, como una profesora que vuelve a corregir su propio examen. La sala de espera estaba llena de murmullos metálicos, el sonido seco de las sillas, un reloj que marcaba un tiempo ajeno y el olor a desinfectante que te seca la memoria. Me senté con la caja de pastel apoyada sobre los muslos como si fuera un talismán. Elena no quiso abrir la puerta del coche. Dijo que tenía poco tiempo, que el tráfico, que la reunión. Me besó la mejilla, un beso rápido, sin mirar a los ojos, y dejó caer una frase que me atravesó. No podemos seguir asumiendo por ti, mamá. Sus manos buscaban las llaves del auto con una prisa que no ocultaba su alivio por irse. Al entrar al pasillo del servicio de urgencias, tuve la sensación de que la casa, mi casa, había quedado atrás no solo en la ciudad, sino en el tiempo. Las perlas que mi madre me dejó, colgando del cuello, golpeaban contra mi garganta cada vez que caminaba. Me acompañaban como una condena, y como una historia escrita con letra minúscula. Herencias, deberes, silencios. Me pusieron en una camilla, me tomaron la tensión, escribieron números en un papel y luego, sin más, apareció el doctor con la precisión de quien se ha acostumbrado a buenas excusas y peores confesiones. Elena había explicado a la secretaria que yo me olvidaba de las cosas, que confundía nombres, que había tenido una caída menor en la cocina. No habló de las llamadas nocturnas pidiendo facturas pagadas, ni de las transferencias mensuales que, según sus cuentas, yo no necesitaba para nada. Me quedé sola en la habitación varias horas. Las horas en un hospital son como páginas en blanco que te miran y te exigen una razón para no ser llenadas por la ausencia. Llegaron las visitas formales, una vecina amiga, Dolores, que me trajo agua con limón y unas galletas. El chico de la limpieza que siempre silbaba una canción triste. Y al final, la soledad que viene cuando la familia decide que ya es momento de marcharse. Elena me llamó desde la puerta del hospital para decirme que tenía que atender un imprevisto y que volvería en un rato. A los 20 minutos el reloj ya marcaba una hora más y yo veía la puerta abierta como si fuera una jaula con el cerrojo puesto. No quiero que esto suene dramático por obligación. Lo que pasó fue sencillo y terrible por su cotidianidad. Fui dejada, poco a poco, en un lugar donde no tenía decisiones. Me retiraron las llaves de la casa bajo el pretexto de seguridad. Me cambiaron los códigos de acceso a mi correo y, sin avisarme, comenzaron a manejar mis cuentas como si fueran testigos de tránsito que redirigen mi dinero a otros destinos. El primer mes no advertí la suma exacta. Eran pequeñas cantidades, transferencias que se disolvían entre gastos que tenían sentido. Pero cuando mis apuntes, esos cuadernos donde anoto la fecha en que compré jabón o llamé a un vecino, empezaron a mostrar patrones, comprendí. Encontré la lista una tarde después de que Elena pasó por mi casa en busca de papeles viejos. Abrió el cajón donde guardaba las facturas y dejó caer un sobre amarillo. Pensé que eran recetas. No supe por qué lo dejó ahí hasta que lo recogí. Dentro había recibos, fechas, nombres de comercios y una palabra repetida que era un puñal para mi dignidad: reintegro. Había pagos consecutivos a tarjetas de crédito que yo no recordaba haber solicitado, pagos por obras en una casa que no era la mía, abonos que figuraban como comentarios del matrimonio y que terminaban en cuentas que desconocía. Los números no son crueles por sí solos, pero en la noche, al leerlos a la luz de la mesa, cada cifra era una pequeña traición. Sumé mentalmente en una servilleta. 500, 700, 1000,
La suma iba creciendo hasta formar un paisaje de saqueo sostenido. Cuando se lo dije a Elena, ella puso la mano frente a mi boca con la desesperación de quien busca un argumento que no tiene. «Mamá, no comprendes», dijo. «Marcelo y yo pensamos que era lo mejor. Tienes que dejar las cosas en nuestras manos». Marcelo, su marido, tenía una sonrisa ensayada y los gestos de quien no quiere comprometerse con más detalles. No había repudio, solo un profesionalismo frío. Pedir, justificar, tomar. Una vez más fui reducida a un pasivo. Mi intuición, esa voz que las profesoras aprenden a pulir después de años de observar aulas, dijo que siguiera el rastro. Hice lo que toda vida que fue metódica desde la juventud. Revisé extractos, pedí al banco que me enviara el estado de mis cuentas y anoté en un cuaderno todas las transferencias. No di nombres por teléfono, pedí en persona, en la sucursal donde renové mi libreta. Hace 20 años. La empleada me miró con respeto y me entregó la copia con certificados y números. Las cifras cerraban con un contorno siniestro. Pagos regulares a tarjetas que llevaban el apellido de mi hija como titular. Domiciliaciones que aparecían como servicios contratados por autorización familiar. En un sobre encontré una carta que no era para mí. Una nota de agradecimiento de una clínica privada por servicios de rehabilitación pagados por una cuenta a la que yo había abonado durante años, sin haber puesto pie en esa clínica. Lo que sigue para cualquiera que escucha esto puede sonar obvio. Llamé a un abogado. Lo llamé como quien pide una consulta, con la vergüenza de quien descubre que ha sido una fuente de recursos para alguien a quien amó. El señor Vargas abrió la carpeta y me miró como quien revisa a un antiguo alumno, sin paternalismos. Hicieron una gestión financiera usando su nombre y su confianza. Hay rutas legales y mecanismos administrativos, dijo. No me dio una promesa, me ofreció un camino. Reunir pruebas, hacer una denuncia, solicitar una evaluación médica si me acusaban de incapacidad. Me advirtió que el proceso era lento, que implicaría ruidos y que algunos verían en mí la figura incómoda de quien reclama lo suyo. Mientras tanto, en el hospital, la historia se torció como suele hacerlo cuando el afecto entra en la ecuación. El médico, joven y cansado, comentó de oídas que habían recibido una denuncia informal respecto a mi memoria. Es habitual que los conflictos familiares lleguen así, dijo. No hubo sentencia, solo sospecha. Quien se beneficia de sembrar dudas es quien tiene poder para hacerlo. Visitas constantes a médicos, médicos que escriben episodios de confusión y certificados pedidos por quienes, convenientemente, figuran como representantes. La sensación era de que mi identidad, esa que había costado educar y cuidar durante décadas, se estaba deshilachando estilo a la vista de un público que no quería comprometerse. Recuerdo la noche en que decidí que no podía esperar a que las hojas cayeran por sí solas. Había una foto en mi mesita de noche. Yo, joven, frente a una pizarra, estudiantes alrededor, sonrisas y tizas en el pelo. Esa foto era un contrapeso a la tristeza de la casa. Pensé en mis clases, en la autoridad que ejercía y que ahora me faltaba para imponer un límite. Si había algo que la vida mía me enseñó, era que para resolver un problema había que nombrarlo y enfrentarlo con herramientas. Yo tenía la herramienta más olvidada, mi voluntad. No quería iniciar una guerra, quería ejercer derecho de existencia. Empecé por lo pragmático. Cambié contraseñas, pedí duplicados de las tarjetas y bloqueé todo lo que pude desde el banco. No lo hice con el ahínco de una joven, lo hice con la calma de quien ordena papeles y tiene el pulso para esperar resultados. Fue entonces cuando Elena elevó el tono, con esa voz que en privado nunca se atrevía a levantar. Si haces eso, mamá, romperás todo. En la mesa quedó la caja del pastel sin abrir. Yo no quería alimentar conflictos, pero tampoco quería seguir alimentando un vacío que se llamaba sustraer a mis recursos. El momento más doloroso fue cuando decidí no volver a la casa donde viví 50 años. No hubo confrontación dramática. Empaqué lo esencial, mis documentos, las perlas de mi madre, una chaqueta que me gustaba, y llamé a Dolores. Ella me miró con los ojos húmedos y sin modismos me ofreció su sofá. No te voy a preguntar por qué, dijo. Solo ven. La decisión era, en parte, un acto de supervivencia, y en parte, una demostración de que una mujer puede hacer desaparecer su propia presencia para no ser usada como cofre. Tomé el tren hacia el sur una semana después, con un bolso que llevaba más memoria que cosas.
En la estación esperaba a que algo ocurriera. Una llamada de Elena pidiendo perdón, la intervención de un hijo, un gesto que cosiera la tela rota. No vino. La ausencia, esa vieja conocida, vino en la figura de un transfer bancario que cerraba mis reservas. Me quedé con un puñado de euros en la cartera y la sensación de que, aunque la ciudad se empequeñeciera a mi alrededor, había un horizonte donde yo podía intentar dibujar otras líneas. Antes de marcharme, el señor Vargas me hizo una recomendación que, en su simplicidad, tenía la frialdad de quien sabe lo que está en juego. No desaparezca sin dejar rastro legal, dijo. Registre sus movimientos, haga actas, conserve los recibos. Lo escuché y lo obedecí. Hice copias de todo, recibos, extractos, la lista con las transferencias y se las dejé a una amiga de confianza. Fue un ritual de seguridad que supuso un paso hacia la autonomía, no solo un acto burocrático. Barcelona me recibió con el rumor del mar, un olor salado que me caló los huesos de inmediato. Al llegar, alquilé un pequeño apartamento en el barrio gótico, con un balcón que daba a un patio interior donde crecían enredaderas. Había una sencillez en las persianas que abrían a la luz y en las paredes con pintura desconchada que me recordaba a las aulas antiguas, resistentes a su manera. Empecé a cocinar para mí misma, a comprar pan en la panadería donde el dueño me saludaba como a alguien conocido ya. Me inscribí en una clase de pintura para mayores. Las mujeres que conocí ahí me contaron historias parecidas a la mía. Abandono por parte de hijos, redes de apoyo insuficientes, la urgencia de recobrar identidad. Pero la sangre de la historia seguía caliente. Elena no aceptó mi decisión. Desde la distancia, envió cartas mezcladas con mensajes que oscilaban entre la culpa fingida y la acusación explícita de que yo buscaba complicar su vida. Marcelo, por el contrario, empezó a mostrar titubeos que no se traducían en actos. Apareció una demanda que decía, de manera vaga, que yo no estaba en condiciones de administrar mis bienes y que necesitaban establecer una tutela temporal. La palabra tutela, tan formal, tan fría, era un cabestro que pretendía sujetarme. Fue entonces cuando él volvió. No lo diré con el énfasis de una novela, no hubo fanfarria ni música que marcara la reaparición. Volvió Alfonso, un antiguo alumno mío que se había ido a estudiar Derecho y que, después de años, se había convertido en abogado. Lo conocía desde que era un muchacho con lápiz clavado detrás de la oreja, con preguntas que me hacían revisar mis certezas. Alfonso estuvo en mi puerta una mañana con una carpeta bajo el brazo y una marquesina de paciencia. «Supe lo que pasó», dijo. «Vine en cuanto pude». Su voz no estaba llena de promesas. Simplemente venía con la convicción de quien regresa a lo que aprendió a respetar. La llegada de Alfonso no borró el dolor ni cerró las heridas, pero su presencia encendió una maquinaria distinta, no la maquinaria fría del sistema, sino la de la memoria y la justicia minuciosa. Empezó por sentarse conmigo en el balcón y revisar conmigo los cuadernos donde había anotado cada pago. «Esto es una línea de tiempo», dijo señalando los números. «Hay patrones, falta de transparencia. Podemos pedir una revisión forense de las cuentas». No me dio un salvoconducto, me dio pasos medibles y una compañía que, después de años, me devolvía la sensación de que no estaba sola en el litigio por mi vida. Él se negó a ser el héroe que lo hacía todo. Insistió en que las decisiones las tomara yo. Eso me obligó a ser responsable otra vez. Juntos fuimos al banco, presentamos solicitudes para bloquear ciertos movimientos y pedimos copias certificadas. Fue en una de esas visitas, en la sala con ventanales que daban a un patio interior lleno de geranios, cuando se produjo el enfrentamiento que marcó el punto de no retorno. Elena entró con una carpeta y una mirada que pretendía ser imbatible. «Mamá, estás haciendo esto mal», dijo. «Vas a perderlo todo». Su voz no tembló, porque la seguridad tenía la costumbre de dormirse en el bolsillo del que se apropia. Yo respondí sin grandilocuencias. Había aprendido a modular mi voz en aulas, a usar la escucha como una herramienta letal. «No voy a perder lo que es mío», dije, «y voy a proteger lo que no es tuyo para quitarme de encima la vergüenza de haber sido explotada». Había una sinceridad en mi frase que le quitó a Elena la ventaja de la acusación moral. Marcelo intentó mediar, y la conversación se convirtió en una ronda de papeles y miradas.
El banco acordó congelar una tarjeta mientras se realizaba la revisión. No fue una victoria total, fue una fisura, en la que poco a poco yo iba encontrando la manera de meter una luz por la rendija. Alfonso me preparó para lo que siguió. Las otras armas que suelen usar quienes en la búsqueda de dinero apelan a la calumnia. Enviarían médicos que firmaran dictámenes, pedirían evaluaciones de capacidad cognitiva y presentarían testigos que jamás habían pisado mi casa. No fueron pocos los que, con caridad mal entendida, me sugerían ceder para evitar la humillación. A veces, la sociedad convierte al explotado en culpable por querer resguardar su integridad. Me enseñaron entonces una lección importante. La dignidad no es una garantía, es una práctica. Cada vez que firmaba un papel o hacía una llamada, ejercía esa práctica. Tardé en asimilar que mi plan de desaparecer no era un abandono, sino un acto de supervivencia estratégica. No lo hice por venganza, lo hice porque la continuidad de mi existencia dependía de que yo pudiera elegir mi compañía y disponer de mi tiempo. Aprendí a decir no sin adornos, a cerrar puertas con llaves que no se prestaban y a mantener mi nombre limpio en documentos que yo misma custodiaba. Fue duro. Una noche, después de hacer lo que parecía una victoria pequeña en un juzgado, me senté en el balcón mirando el mar y pensé en volver atrás por la nostalgia. De los años, no volví. Las perlas de mi madre me recordaron que las herencias son también contratos con uno mismo. La resolución judicial llegó después de meses de papeleo y de sesiones en las que, al principio, sentí que me miraban como a una paciente más que como a una persona con derechos. Hubo una evaluación que determinó que no existía base para una tutela y que las acusaciones de incapacidad carecían de evidencia sólida. Fue una validación que no me llenó de alegría efusiva, sino de una tranquilidad profunda. La ley hizo lo que debía hacer y me devolvió la posibilidad de decidir. Por supuesto, no todo volvió a su lugar. La relación con Elena quedó rota, irreparable en muchos sentidos. Recibí una carta de ella que mezclaba reproche con un intento torpe de justificar lo injustificable. No respondí. Guardé la carta en un cuaderno junto a los recibos. La reconstrucción fue un ejercicio de creatividad y comunidad. Me inscribí en cursos, di pequeñas charlas en centros de mayores sobre la importancia de la autonomía, y conocí a mujeres que habían rehecho sus vidas tras situaciones parecidas. Mandé, con una mezcla de nervios y orgullo, el manuscrito de mis memorias a un editor. No lo hice para escándalo, sino para ofrecer una herramienta a quien estuviera en la misma encrucijada. El libro tuvo una acogida inesperada, no por la historia en sí, sino por la honestidad de sus cuentas. Gente me escribió para decirme que había recuperado el control de sus finanzas, que había pedido ayuda legal, que había dejado de sentir vergüenza por exigir respeto. Aún así, hay cosas que la ley no puede reparar. El tiempo perdido, la confianza que se deshilacha, las celebraciones que se vuelven sombras. Una tarde llegó a mi buzón un sobre con la letra de mis nietos. Unos dibujos, algunas palabras tímidas. «Te queremos», decía una tarjeta con manchas de colores. Fue la primera señal, después de mucho silencio, de que la cuerda humana no siempre se rompe en dos. No volví a pedirles explicaciones a los nietos. La distancia que instauré con Elena fue para protegerme, no para castigar. Dejé que el cariño pequeño que viene de los niños fuera una sutura suave en mi costado. En cuanto a él, Alfonso, la relación no fue la de un rescate romántico, ni la de una dependencia nueva. Fue y sigue siendo la de un compañero de causa. Alguien que aprendió de mi docencia y que volvió para devolver lo que aprendió en forma de lealtad. Con él hubo cenas silenciosas, conversaciones largas sobre libros y noches en las que, entre café y cigarrillos mal disimulados, organizábamos charlas para ancianas que querían aprender sobre sus derechos. No habíamos retomado una historia de afecto anterior, habíamos tejido una alianza basada en el respeto y en la facultad de elegir la compañía. Con el tiempo, mi nombre dejó de aparecer en los expedientes que me asfixiaban. Mis cuentas se regularizaron,
Vendí una propiedad que me había creado más problemas que tranquilidad, y con ese dinero pagué una pequeña hipoteca de un apartamento en un barrio frente al mar. La sensación de mar contra las rocas, de sal en la piel, se convirtió en mi nueva geografía de libertad. Encontré amigos en los mercados, en talleres de pintura y en las clases de lengua para extranjeros que solía dictar como voluntaria. Me sorprendió descubrir que la vida en la tercera edad puede adquirir tonalidades que no sabía que existían. Curiosidad por aprender, alegría por cosas pequeñas y una calma que no es resignación sino sabiduría. A veces me pregunto si hubiera sido mejor enfrentar todo desde la casa y no huir hacia un balcón en Barcelona. La respuesta cambia con el tiempo. La huida fue en realidad una manera de afirmarme. No fue una escapatoria cobarde, fue una estrategia de amor propio. Me habría gustado que mi historia con Elena tuviera un final con palabras de restitución, con abrazos y con confesiones de culpa que llevaran a la reparación. No siempre ocurre así. En su última carta, Elena pidió perdón por lo esencial y reclamó parte de lo que en justicia no le correspondía. Yo respondí con un silencio meditado. El perdón no siempre exige un diálogo, a veces exige distancia. He vuelto a tocar la tiza, pero ahora en talleres donde las manos ya no buscan calificaciones, sino compañía. Doy clases de escritura a mujeres que, como yo, guardan su dignidad en cuadernos. Enseño a cuidar los papeles importantes, contratos, pólizas, recibos. No me regodeo en el conocimiento técnico. Lo doy como quien comparte una receta para una sopa que alivie una noche de invierno. Mi vida ahora tiene rituales, café a primera hora, paseo por la mañana, cartas a amigos. Las perlas siguen conmigo, las llevo en un bote pequeño dentro de un cajón y las saco de vez en cuando para sentir su peso. No son un trofeo, son un recordatorio. De que la identidad no se vende. A veces, durante la noche, me despierto con la sensación de que alguien abrió la puerta y luego la dejó entreabierta. Entonces miro el reloj, escucho el rumor del mar a lo lejos y sé que he ocupado el lugar que me pertenece. No quiero que mi relato suene como un manual de instrucciones para la venganza. Hay una línea fina entre justicia y crueldad, y mi objetivo fue siempre la primera: recuperar autonomía, exigir respeto, proteger el mañana. Si este relato llega a tus manos y sientes que te reconozco, te diría lo que me dijeron a mí en un despacho lleno de luz. Guarda tus papeles, nombra tus límites, busca compañía que te respete. Cuando me dejan sola en un hospital, pensé que era porque quien debía acompañarme no quería mirar la verdad en el espejo. Cuando él volvió, no fue para rescatarme de la soledad, sino para recordarme que no estaba sola en la lucha por ser mujer y por tener derecho a elegir su vida. Aprendí a no culparme por haber amado hasta el cansancio. Aprendí a poner límites sin odio. Aprendí que a veces la valentía es ordenar los recibos y dar nombre a las traiciones. Si estás ahí y algo en esta historia resuena, te invito a que la compartas, a que escribas en los comentarios cómo te ha golpeado o ayudado, quería decir cómo te ha tocado. Y si te hace sentido, suscríbete al canal para recibir más relatos que, como este, hablan de segundas oportunidades y de la posibilidad real de reinventarse. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Pasaron semanas desde aquella grabación. Las respuestas llegaron en oleadas. Mensajes que hablaban de papeles ordenados por primera vez, de denuncias presentadas con la calma de quien ya no espera coronas de gloria, sino resultados prácticos, de cartas que decían, me diste permiso para nombrar lo que me pasa. Hubo mujeres que me escribieron para contarme que después de escucharme habían dejado la casa que las consumía. Otras me pidieron orientación para reclamar pensiones o para recuperar fotos y documentos que alguien les había retenido como si fueran la última prueba de su pertenencia. No eran victorias espectaculares, eran gestos pequeños que abrían puertas. Una copia del contrato, un sello en un papel, un testigo que se presentó en el momento justo. Un día, Marta, la que siempre llegaba tarde a clase y venía con los cuadernos llenos de dibujos, apareció en el mercado con una bolsa de pan y una sonrisa más ancha que de costumbre. Me abrazó con fuerza y me dijo, sin rodeos, lo hice, fui al juez, llevé los recibos que me enseñaste a guardar y no pudieron negarme la pensión.
Tu voz me acompañó todo el camino. Sus manos olían a harina. Su acento se había vuelto menos inseguro. Fue uno de esos instantes que no se anuncian y curan más que 100 discursos. Decidí que no bastaba contar mi historia. Debía multiplicarla. Empecé a tejer redes discretas. No quise fundar nada grandioso. No me interesaba el brillo de un nombre asociado a una campaña. Lo que hice fue abrir más talleres. Una tarde a la semana en la biblioteca del barrio, otra en la parroquia del puerto, y una mesa redonda en la asociación de vecinos donde enseñaba a leer las letras pequeñas de los contratos y a buscar asesoría legal cuando la situación se volvía compleja. Mis alumnos eran de todas las edades, mujeres que volvían a estudiar, hombres que habían dejado de entender la letra de los impuestos desde hacía años, una pareja de migrantes que quería saber cómo regularizar papeles. En las clases hubo risas y silencios. A veces la tinta manchaba las yemas de los dedos. Una mujer mayor, llamada Amalia, trajo una pila de facturas arrugadas y con voz quebrada dijo: «Nadie me explicó esto cuando me casé». Le expliqué pacientemente cómo identificar cargos indebidos, y ella, orgullosa, salió con un tip para reclamar y una determinación nueva en el cuerpo. Me recordó a mí misma cuando por primera vez aprendí a hacer preguntas en despachos fríos. Recordé mi propia torpeza en los pasos iniciales y celebré su avance como si fuera mío. Algunas tardes me escapaba al taller de pintura. Pintar con óleos es una forma extraña de ordenar el mundo, un gesto tras otro, hasta que algo se parece a lo que se quiso decir. Mis cuadros dejaron de buscar la perfección. Ahora aspiraban a contar una cotidianidad digna. Una taza con una mancha de café en la orilla, un balcón con ropa tendida, la superficie rugosa de una concha que encontré en la playa. Un antiguo alumno, el que volvió a devolver lo aprendido, organizó una pequeña exposición colectiva en un café frente al mar. No era una inauguración con luces falsas, era un encuentro de vecinos que trajeron pan, vino barato y ganas de mirar. Vi mi cuadro colgado entre otros, y sentí que mi vida cabía en una pared, no como lección, sino como testimonio. Hubo, claro, días de fatiga. La edad trae consigo no solo sabiduría, sino limitaciones. Hay mañanas en que mi espalda protesta y otras en que la memoria me juega pequeñas trampas. Aprende una a pedir ayuda sin avergonzarse. Acepté que no todo podía hacer lo mismo que antes y dejé que algunos trámites los llevara el joven voluntario de la asociación. Eso fue un aprendizaje. Delegar no es renunciar, es multiplicar capacidades. A veces recibo cartas físicas, hojas escritas a mano que son bálsamo en papel. En una de ellas, una mujer me contó que había roto por fin un vínculo tóxico. Me enviaba un broche sencillo, una concha pintada con esmalte, hecha por ella. La coloqué junto al bote donde guardo las perlas. Había quien pensaría que acumulo símbolos, pero para mí cada objeto es una página con fecha. Cada una me recuerda un gesto, una conversación, una resistencia. Una mañana de otoño, cuando el viento acariciaba el paseo marítimo con la insistencia de quien no acepta un no por respuesta, una llamada me despertó temprano. Era la voz de Elena. Me pidió un encuentro. No esperaba un milagro ni quería darle paso a la ilusión. Acordamos un café en una terraza soleada. Llegó con las manos más vacías que en el pasado, con una expresión que parecía haber aprendido a sostener su culpa sin convertirla en argumento. Hablamos sin aspavientos. Ella habló de sus miedos, de la vergüenza que la acompañó tras el juicio, de cómo la pérdida de aquello que había reclamado le había mostrado un espejo que no supo sostener. Yo escuché y, en un gesto que sorprendió a ambas, le ofrecí un papel. Una lista de recursos, nombres de abogados de oficio, el contacto de una terapeuta que trabaja con mujeres que han cambiado. No fue perdón teatral, fue un acto práctico. Le dije que el perdón en mi caso había tomado la forma de distancia y trabajo propio, pero que la compasión podía manifestarse en ayudarle a salir de su propio laberinto. No todas las reconciliaciones tienen el cierre de un abrazo que lo cura todo.
La nuestra tuvo más bien el perfil de dos mujeres que comparten un pasado mutuo y aceptan cada una a su modo las consecuencias. Cuando se fue, me quedé mirando la taza vacía, la espuma seca y el mar a lo lejos, que no entiende de rencores. Me sentí más ligera, no porque la culpa de Elena desapareciera, sino porque mi vida ya no dependía de su reconocimiento. El tiempo apacigua los ruidos y acentúa lo que realmente importa. Mi relación con mis hijas, tensa en otros tiempos, se ha ido recomponiendo en pequeñas medidas, llamadas más frecuentes, una visita ocasional, una cena donde se cocina juntas y nadie impone juicios. No ha sido un tránsito inmediato, ha sido hecho de gestos repetidos. Mi hija menor me trajo un cuaderno con hojas en blanco y me dijo, «Escribe más, no pares». A veces temo que mis recuerdos se me vuelen de las manos y dejo notas en la nevera para recordarme tomar la medicación, salir a caminar, llamar a una amiga. Esos hábitos aburridos son, en el fondo, actos de amor hacia mí misma. Cierta noche, después de una clase que se extendió hasta que apagaron las luces de la biblioteca, me senté en el balcón con las perlas en la palma de la mano. El mar golpeaba las rocas con una constancia que parecía un metrónomo. Pensé en todas las mujeres que había conocido, en sus voces, en sus manos autónomas por fin, en la dignidad que recuperan al reclamar su nombre en documentos, en los certificados que ya no sirven de coartada para la manipulación. Y pensé en mí, en la tiza, en la cocina, en la paciencia de ordenar facturas, en el valor de construir una geografía propia cuando alguien ha intentado borrarte. No sé qué dirá el futuro. No sueño con grandes reconocimientos. Me basta con estas tardes en las que llego a casa cansada y encuentro una carta o un dibujo en la mesa. Me basta con la certeza de que no me traicioné. A veces, cuando el sol cae detrás del puerto y la ciudad se torna un conjunto de fósforos encendidos, me levanto y camino hasta la orilla. Llevo en el bolsillo una vieja concha y la coloco en la arena como quien deja una ofrenda a la memoria. La vida aprendida a los 70 tiene la delicadeza de quien sabe elegir su compañía y el coraje de quien no se deja intimidar por los años. Si me preguntas por una lección práctica, te diré, guarda tus papeles, nombra tus límites y nunca subestimes el poder de un taller donde se enseña a leer una letra pequeña. Si me preguntas por la lección íntima, te diré, construye rituales que te anclen. Cultiva amistades que no te reduzcan y aprende a celebrar las pequeñas victorias. Esa noche, antes de acostarme, escribí una carta a las mujeres que siguen mis clases. No era una lección más, era una invitación a una reunión informal en la plaza. Llevar pan, intercambiar direcciones de abogados, compartir consejos y, sobre todo, sostenerse. Cerré el sobre y pensé que, quizá, esa reunión sería otra forma de crear un mapa donde ninguna otra tuviera que perderse. Me dormí con el rumor del mar de fondo y una sensación de posibilidad. La de seguir enseñando, la de seguir aprendiendo, la de seguir siendo dueña de mis papeles y de mi tiempo. Mañana habría clases, preguntas nuevas y alguna respuesta que dar con la tiza en la mano. A la mañana siguiente, la casa guardaba el olor tenue del café que había preparado sin prisa. Abrí el ventanal y dejé que el aire salobre entrara, llevándose con él los últimos residuos de sueño. La libreta que mi hija menor me había regalado quedó sobre la mesa, abierta en una hoja en blanco. La miré un momento como si esperara que alguna palabra saliera por sí sola. En lugar de eso, me serví otra taza y repasé el plan de la clase. Dictado, lectura en voz alta y un ejercicio sencillo para que cada una copiara una receta o una dirección importante. Había aprendido, con los años, a convertir lo práctico en rito. Las cosas que sostienen la vida, listas, fechas, nombres, eran también un modo de proteger la memoria. La biblioteca estaba tibia cuando entré. Las luces aún no se encendían por completo y el eco de los pasos de la noche anterior se apagaba entre las mesas. Saludé a la encargada, que me miró con aquella deferencia de siempre, y colgué mi abrigo en el perchero como quien cuelga una bandera. Las sillas ya estaban alineadas, como soldados domésticos, y la tiza esperaba en su cajita limpia. Me senté unos minutos antes de que llegaran ellas.
Tomé la tiza y escribí en la pizarra una sola palabra. Nombre. Pensé en lo que la palabra contenía para cada una. Papeles que recuperan un apellido. El gesto de alzar la voz para decir «soy tal» y no esto que me dijeron. La primera vez que alguien lee en voz alta su propio nombre, y el mundo se inclina, por un instante, a reconocerlo. Entraron despacio, como si cada una trajera un equipaje formado por días enteros. Había mujeres de edades y ritmos distintos. Una joven con el cabello recogido que venía de la panadería y tenía la cara aún con harina. Una señora que había sido enfermera y hablaba poco. Una mujer que siempre traía flores secas en la cartera y se reía alto. En la última fila apareció Carmen, que se cubrió la cabeza con un pañuelo y dejó sobre la mesa un pan envuelto en paño. Me guiñó un ojo. «Para la reunión de la plaza», dijo sin alzar la voz, y la sala pareció asentir. Comenzamos con el dictado. Leí despacio un fragmento de una noticia, una que habíamos simplificado para que nada extraviara el sentido, y las letras fueron cayendo en los cuadernos con un sonido que para mí era música. Lápices sobre papel, el roce de las hojas, alguna corrección hecha con cuidado. Cuando llegó el turno de leer en voz alta, las palabras se hicieron cuerpo. La mujer de la panadería empezó con un temblor. A mitad de la línea se detuvo, y entonces la enfermera la tomó de la mano con un gesto simple, y la palabra volvió. Lo que más me conmueve de enseñar es ese instante. No es que las letras cambien la realidad de golpe, pero las convierten en algo que ya no puede ser tan fácilmente ignorado. Después del ejercicio, propuse que cada una escribiera una dirección o un nombre que considerara importante, el de un hijo, de un vecino, de un abogado si lo tenía. Algunas hicieron la lista con firmeza, otras la escribieron como quien pronuncia un conjuro, con la mirada perdida. Las recogí y las guardé en un sobre que etiqueté, Red. «Traigan más direcciones el sábado», dije. «La plaza no va a ser solo para hablar, va a ser para poner nombres sobre papeles». La tarde trajo la reunión. El sol bajaba y en la plaza se armó una mesa larga con manteles prestados. Pan, té en termos, tazas desparejadas. Puse la nota que había escrito la noche anterior en el centro. «Trae pan, trae direcciones, trae lo que tengas». Las mujeres llegaron con bolsas, con libretas, con dudas, otras con firmezas. Elena no vino, no me sorprendió. Pensé en ella al principio, pero la plaza no exigía su presencia para que la idea siguiera siendo válida. Había espacio suficiente para la ausencia y para la presencia. Un grupo de vecinas veteranas se ofreció a explicar cómo llenar formularios básicos. Una abogada de oficio que conocía por recomendación de una de mis alumnas se sentó y habló en términos sencillos. ¿Dónde pedir copias? ¿Cómo? Anotar un nombre. ¿Qué pedir cuando te exigen papeles? No usó palabras grandilocuentes. Habló como quien desmonta un mecanismo y muestra las piezas. Algunas empezaron a hablar de sus historias, de los días en que les habían dicho que no merecían asesoría, de cómo habían aceptado préstamos en condiciones que ahora veían con otros ojos. Hubo risas, sí, también llanto. Dos mujeres se abrazaron en silencio durante un rato largo, y nadie lo intervino. La compasión, me dije, no siempre necesita discurso. Muchas veces se presenta en la disponibilidad a sostener a alguien hasta que respire otra respiración. A un lado, Carmen repartía trozos de pan, y una señora de las flores secas me pidió que la ayudara a leer una carta que recibió de una promotora de vivienda. La carta usaba términos en los que ella no se reconocía. Juntos desciframos lo que importaba y lo que podían ignorar. Más de una se quedó con el número de la abogada que había venido, y con una lista de teléfonos que intercambiamos como si fueran medallas de guerra. «Anota en el móvil», dijo alguien, y otra replicó con risa. «Yo todavía uso papel», lo que provocó un coro de complicidades. Hablamos también de cómo acompañarse para ir al banco, para reclamar una pensión. Trazamos, sin pompa, un mapa de pasos concretos que podían darse. A media plaza, frente a la fuente, formamos un círculo. Pedí que cada una dijera una cosa que quería proteger de su vida. Hubo respuestas de lo más variados, la risa de un nieto, un título de propiedad, la libertad de salir sola a la tarde.
Cuando llegó el turno de una mujer llamada Lucía, que pocas veces hablaba, contó de su miedo a que alguien firmara por ella sin que ella entendiera lo que firmaba. La escuchamos, y luego entre varias revisamos las hojas que traía. Había un contrato con una letra enmarañada y una cláusula que parecía una trampa. La abogada señaló qué debía pedirse y anotó en su cuaderno una cita para volver a ver el contrato con calma. Lucía salió de la plaza con el aire de quien se ha llevado una herramienta. El regreso a casa fue un trayecto de pasos más ligeros. El mar, nuevamente, hacía su música constante. Me detuve unos minutos y saqué la concha que llevaba en el bolsillo. La observé con detenimiento, su surco, su interior nacarado que había acumulado tiempo y roce. A veces pienso que las cosas pequeñas contienen la historia de nosotros de un modo que los grandes gestos no alcanzan. Guardé la concha dentro de la libreta de mi hija, entre páginas en blanco, como si la protección necesitara también una casa de papel. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibí una llamada. No era una llamada larga, bastó con la voz de mi hija diciendo que pasaría al día siguiente, que traería el cuaderno para que yo escribiera algo para ella. Hablo con ellas de modos distintos ahora. Hay conversaciones que rozan lo doméstico, otras que tocan asuntos más hondos, pero en todas hay una paciencia nueva. Cociné una sopa sencilla y la puse en la mesa. No hay banquetes en estos días, solo la alegría de sentarse a comer y decirse pequeñas cosas que antes se quedaban en el aire. Los días siguientes trajeron una rutina que me gustó. Clases, llamadas, citas en la plaza, una reunión con la encargada de la biblioteca para organizar un taller sobre cómo conservar documentos en casa. Pasé horas explicando la diferencia entre una copia certificada y una simple fotocopia. Fui inventando anécdotas para hacer los conceptos más claros. La historia de la mujer que perdió un recibo y tuvo que demostrar con testigos lo que había pagado. La de otra que guardó su partida de nacimiento en una caja y la encontró en buen estado cuando la necesitó. Las historias no eran heroicas, eran pequeñas victorias que, acumuladas, eran un modo de resistencia. Un día, al cerrar la biblioteca, noté que mi mano temblaba un poco al juntar la tiza. No le di más drama, son cosas del cuerpo que envejece. Aprendí a aceptar que algunos movimientos ya no son tan firmes, y a suplirlos con tiempo. Llevar la taza con dos manos, dejar más tiempo entre una tarea y otra, pedir ayuda cuando la espalda protesta. En esto también hay dignidad, reconocer límites sin que eso signifique renunciar a la vida. Una de las alumnas, Mariana, trajo una noticia que iluminaría la comunidad como un faro diminuto. Había logrado que en el barrio se habilitara una ventanilla en el centro comunitario donde, un día a la semana, un oficial ayudaba a completar formularios básicos. No era una solución total, pero era un comienzo. «Vamos a ir juntas», dijo, y la propuesta tuvo un efecto contagioso. Organizar salidas en grupo, acompañar a la que se siente insegura, llevar agua y compañía, todo eso formó parte de un plan que parecía simple y, sin embargo, eficaz. Mientras tanto, Elena volvió a aparecer en mi vida en fragmentos. Me escribió una carta breve. No pidió perdón ni ofreció excusas. Habló de días en que despertaba y el pasado la ocupaba como una sombra que no se disolvía. Dijo que entendía que algunas heridas se curan con atención, no con palabras, y que si quería podemos seguir cruzando miradas desde la distancia. Contesté con honestidad, agradecí la disposición, ofrecí, otra vez, recursos prácticos si necesitada, no insistí en la reparación emocional. La correspondencia fue civil, no alimentó falsas esperanzas ni escenarios grandiosos. Tal vez esa era la lección más dura, que algunas reconciliaciones tienen la forma de un pacto silencioso entre la propia integridad y la compasión que se puede ofrecer sin borrar el daño. El proyecto en la plaza tomó raíces. Empezamos a reunir documentos, a escanearlos gracias a la generosidad de una joven que trabajaba en la municipalidad y prestó su tiempo un sábado. Hicimos un pequeño archivo comunitario, no para sustituir instancias oficiales, sino para que nadie quedara sin un respaldo. Cada vez que una mujer salía de la oficina con una copia sellada, volvíamos a la plaza como quien regresa a un lugar seguro. Algunos días, entre los papeles y el té, compartíamos recetas, guisos que duran, panes que alimentan, trucos para conservar hierbas. A veces parecía que nos entretejíamos no solo por lo que queríamos salvar,
sino por lo que queríamos celebrar. Cierta tarde, vino a verme una exalumna, Rita, que había dejado las clases por un tiempo. Tenía en la mano un sobre grueso. Me contó que durante años había soportado imposiciones de su pareja y que al fin había decidido buscar ayuda. El sobre contenía documentación, un contrato de trabajo que le pertenecía, comprobantes de pagos que le demostraban derechos. No necesitó dramatismo. Su voz era un relato sereno de una mujer que había decidido que su nombre debía estar en sus papeles. La miré y sentí una mezcla de orgullo y una ternura que no esperaba. Le dije que podía ayudarla a convalidar lo que tenía, a organizar los documentos, y lo que más me interesó fue verla planear pasos, como quien arma un mapa no solo para huir, sino para volver a ser. El invierno se acercaba con su claridad fría. Las tardes se hicieron más cortas y empecé a preparar una lista de libros que quería que leyeran las mujeres durante las reuniones de la plaza. Textos prácticos, historias y algunos manuales que explicaran cosas legales en lenguaje simple. Hice fotocopias y las llevé una tarde. Al repartirlas, una joven me dijo: «Gracias por enseñarnos a escribir, pero ahora queremos leer juntas también». La oferta me conmovió porque tenía la forma de continuidad. De lo que empieza con letra pequeña y práctica, pasa a historia compartida. Plantar esa continuidad, me dijo mi corazón, era uno de los modos de garantizar que lo ganado no se perdiera con el tiempo. Una noche, mientras escribía nuevas anotaciones en la libreta azul de mi hija, sonó el timbre. Fue una visita inesperada, la vecina de la planta baja, que traía un frasco de mermelada y una noticia. Muchos de los papeles que se perdieron durante la mudanza de la semana pasada aparecen ahora en el centro, dijo, y la noticia fue una alegría contenida, la posibilidad de recomponer historias. Salimos juntas a recogerlos. Me gustó ver cómo la comunidad se movía con la energía de quien no se conforma con el abandono. Al acostarme, pensé en todo lo que habíamos tejido. Una plaza que funcionaba como nodo, una lista de abogados, una ventanilla en el centro comunitario, mujeres que volvían a escribir su nombre en las planillas. Las victorias no eran espectaculares, pero se sostenían. Me dormí con la sensación de un trabajo que por primera vez en mucho tiempo no era solo mío. Había otros que cuidaban las cosas pequeñas, otros que traían pan, otros que corregían la letra con paciencia. La vejez, me parecía, pide esa red, manos que sostienen los documentos, voces que corrigen la letra, pasos compartidos para atravesar trámites y miedos. A la mañana siguiente abrí la libreta y escribí una frase que quería que me guiara. Guardas tus papeles, guardas tu nombre. Bajé al balcón con la taza y miré la concha que había dejado sobre la mesa la noche anterior. La coloqué en la palma y sentí su peso determinado, como una promesa. Entonces supe que, aunque el camino fuera largo, ya no lo recorrería sola. Era una certeza serena, más sólida que cualquier resolución de año nuevo. La de aquella mujer que, a los 70, aprendía a pedir ayuda y a ofrecerla con la misma mano. Caminé hacia la puerta con la libreta bajo el brazo. Tenía clases, tenía preguntas nuevas y, sobre todo, tenía la seguridad de que, si algo volvía a romperse, habría otra plaza donde poner las piezas en su lugar.